Bueno, vamos a empezar con variedades lineales en el plano. Estas son cosas que ya vimos al principio. ¿Cómo se escribe una variedad lineal? Dada una recta del plano, llamamos R a esa recta, tal que su ecuación explícita es igual a A por X más B. Como R es una variedad lineal del plano de dimensión 1, eso ya habíamos visto, ya habíamos dicho que la dimensión de la recta es 1, y que también habíamos dicho que podemos escribir, digamos, a una recta en términos de una variedad lineal de esta manera. ¿Ya? Acuérdense que esta escritura significa, por ejemplo, que la recta R es igual a la suma entre un punto del plano, un vector, más el subespacio, que es un conjunto en realidad, generado por el vector 1A. Todo eso ya lo habíamos dicho la clase pasada. Es decir, el subespacio generado por el vector 1A, marcamos 1. Bueno, eso ya también lo vimos en la clase pasada. Marcamos el punto 1 y A. Acuérdense que A es la pendiente. Marcamos ese punto 1A y el subespacio pasa por el origen de coordenadas, como todo subespacio, y por el punto 1A, cualquiera sea A, digamos. Ese es el subespacio paralelo a la variedad lineal R, que en este caso es la recta, ¿no? La recta de ecuación igual a por X más B. Bueno, luego, a través marcamos también el punto 0B en el plano R2, ¿sí? Y ese punto 0B me determina un vector con origen en el 0, 0, en el origen de coordenada y extremo en el punto 0B, que permite trasladar a cualquier punto, digamos, del subespacio generado por el vector 1A. Entonces la recta ya no pasa por el origen, sino se traslada, digamos, y la ecuación explícita es igual a A por X más B. Si S es la recta de ecuación X igual a P, con P perteneciente a R, acuérdense que también vimos la clase pasada, la ecuación de la recta X igual a P es la gráfica, perdón, es una recta que es paralela al eje Y que corta a X en el valor P, digamos, ¿no? Y entonces esa recta escrita como variedad lineal de esa forma, ¿no? S igual a P0 más el subespacio generado por el vector 1. Bueno, ahí tenemos ejemplos de variedades lineales que ya sabemos que cómo se escriben, lo vimos bastante en la clase pasada. O sea, cómo se escribe una recta como una variedad lineal, digamos. Bueno, y hay unas cuestiones que tienen que ver con, o sea, conocimientos que devienen de las rectas, digamos. Algunas cuestiones de estas ya habíamos visto cuando vimos el caso de la ecuación de la recta, cuando hablamos de funciones, pero lo que acá vamos a hacer ahora es justificar estas cosas, digamos, en términos del uso de las variedades lineales. Entonces, sean R, S, M y L, 4 rectas del plano cuyas ecuaciones explícitas son la de R igual a mx más n, la de S la tienen ahí en pantalla también, igual que la de M y la de L.
X igual a P, en el caso de la ecuación de la recta M, es una recta paralela al eje Y que corta X en P, y X igual a Q también, ¿no es cierto? Una recta paralela al eje Y que corta al eje X en el punto Q. Siendo M, N, A, B, P y Q números reales cualquiera, fijos, ¿no es cierto? Un número, cualquier número real no puede ser incluso cero. Bueno, entonces hay varias proposiciones que en general ya sabemos, porque inclusive estos temas son temas de secundaria, en una buena secundaria, y que hace lo que tiene que hacer, seguro dieron estas cosas. O sea, en la proposición 1 dice que la recta R es paralela a la recta S, sí, solo si sus pendientes son iguales. La pendiente de R, que es M, y la pendiente de S, de la recta S, que es A, son iguales. La proposición 2 dice que M y L, las rectas M y L son paralelas. Eso ya habíamos dicho, porque si M es paralela al eje Y L también es paralela al eje Y por las ecuaciones que tienen, entonces entre ellas también resultan paralelas. La proposición 3, si M no es 0, si M es distinto de 0, cuando la recta R y la S son perpendiculares, cuando sus pendientes son opuestas y cambiadas de signo, opuestas e inversas, digamos. Es decir, si A, que es la pendiente de la recta S, es igual a la inversa de M, pero opuesta. O sea, cuando hablo de inversa, hablo de M a la menos 1. Y la opuesta de M a la menos 1 es menos M a la menos 1. ¿Sí? O sea, esto también vieron que la secundaria siempre utilizan los diseños de dos rectas son perpendiculares y sus pendientes son inversas y cambiadas de signo. Lo que vamos a hacer ahora es, acá en la materia, digamos, eh, fundamental estas cosas, ¿no? Pero fundamental en el ámbito de las variedades lineales. Porque usamos el concepto, ya habíamos dicho en la clase pasada, de las variedades lineales como forma de definir las rectas, porque si apelamos al concepto de funciones, también ya vimos la clase pasada, que con el concepto de función no podemos atrapar a todas las rectas del plano, porque de hecho las rectas perpendiculares, por ejemplo, la recta M que tenemos acá y la recta L, X igual a P, X igual a Q, siendo P y Q cualquier número real, no son funciones. Y al no ser funciones, el concepto de función nos queda corto, digamos, como para definir a cualquier recta del plano. Bueno, entonces, M es perpendicular a S, sí, solo si S dónde está, igual a por X más B. Claro, igual a por X más B, solo cuando A es igual a 0, me queda I igual a B, que es una recta paralela al eje X, que corta el eje Y en el punto B. Entonces, si X es perpendicular al eje X e Y es paralela al eje X cuando A es igual a 0, entonces M y S son perpendiculares. Y la proposición 5 dice, si R es paralela a S, pero no son iguales, la intersección es vacía. Porque, ojo que cuando una recta coincide con otras, si son iguales, si una está arriba de la otra, ese se considera como un caso particular de paralelismo. Las dos rectas del plano son paralelas si no tienen puntos en común, o sea, si la intersección, porque las rectas son conjuntos de puntos, por eso se puede hablar de la intersección. Entonces, dos rectas del plano son paralelas, nos dice la geometría euclidiana, ¿no? Si la intersección entre ellas es vacía. Pero
También puede ser paralela cuando la intersección de las dos rectas es una de ellas. R intersección S es S o es R, digamos. Eso significa que las rectas son coincidentes. Pero una cosa que va a probar en la proposición 5 de que si son paralelas y son distintas, entonces la intersección es vacía. Bueno, y ahora aparecen una serie de demostraciones que son de todas estas proposiciones, ¿no? La 1, la 2, la 5. Vamos a mirar algunas, porque la mayoría se hacen empleando los mismos conceptos. Generalmente se usan cómo se escriben las rectas como variedad lineal, se usa producto escalar, subespacio, propiedades, etc. ¿Sí? O sea, muchas se resuelven las demostraciones, ¿no?, de manera parecida. Bueno, vamos a ver la demostración de la proposición 1. Sean R y S dos variedades lineales del plano R2, tal que la ecuación explícita de la recta R es igual a mx más n, es decir, escrita esa recta como una variedad lineal, se puede escribir 0n, que es el punto del plano que me determina el vector con origen en origen de coordenada y el extremo en el 0n, que permite trasladar, digamos, a todos los puntos del subespacio generado por el vector 1m. Entonces, escrito como variedad lineal, la recta R se puede escribir así, y la recta S, teniendo en cuenta lo mismo que ya dije, se puede escribir de esta manera. Con M, N, A y B, números reales, y M es distinto de 0 y distinto de A. O sea, las pendientes no son nulas. No son cualquier recta, sino aquellas que tienen pendiente distinto de 0. Bueno, vamos a considerar que R es paralela a S. Fíjense lo que dice la proposición 1, ¿no? R es paralela a S si y solo si las pendientes son iguales. Pero vale un sí y solo si, entonces primero hay que demostrar una implicación de ida y luego hay que demostrar la otra implicación de vuelta. ¿Sí? Bueno, sean R y S dos variedades lineales, entonces, de R2 que se pueden escribir de esta manera. La implicación de ida, como se muestra o se prueba, si R es paralela a S y R es un vector del subespacio paralelo a R. W de R, acuérdense que es un espacio paralelo a R. Bueno, si R es el vector nulo de R2, es decir, el vector 0, 0, por ser W de ese subespacio, es natural o trivial que R, que es igual al vector nulo, pertenezca a W de S. ¿Por qué razón? Porque todos los subespacios pasan por el origen. ¿Sí? Acuérdense cómo se escribe la variedad lineal. Se escribe un vector más subespacio paralelo. Entonces, como S es una variedad lineal, W de S es el subespacio paralelo a la variedad lineal S. Recuerden que todas estas cosas, si bien son conocidas, pero la nomenclatura, el concepto de variedad lineal es una cosa nueva. Entonces, eso les conviene repasar siempre para estar al día con la escritura y las nociones, ¿no? Cuando las variedades lineales son paralelas, cuando son perpendiculares, etc. Entonces, si R es el vector nulo de R2, por ser W de ese subespacio, es natural o trivial que R
pertenezca a WDS. Sin embargo, si R no es nulo, si R no es vector nulo, si R pertenece a W de R, es decir, al subespacio paralelo de R, menos el conjunto que está formado por el vector nulo. Recuerden que ahí hay que usar llaves porque W de R es un conjunto, es un subespacio y un conjunto. Entonces, acá estamos restando el conjunto. Pero como ambos son subespacios, W de R y W de S son subespacios, entonces todos pasan por el origen. Entonces, si R pertenece a W de R menos el 0, que está incluida en W de S, entonces existen números reales, como alfa y beta, tal que R es igual a alfa por 1m. ¿Qué significa eso? Que R es un elemento de W de R, un vector de W de R. ¿Cómo se forma R? Vean acá la ecuación de R. Igual a mx más n, 0n más el subespacio generado por el 1m. Es decir, este 1m de acá es el vector a través del cual, multiplicando por escalares, se genera todo R. No, el subespacio paralelo a R. Se genera todo ese subespacio. Bueno, entonces, R, si pertenece a W de R menos el 0, debe ser igual a un cierto alfa por 1m. Pero como eso está incluido en WDS, y WDS es todo el subespacio generado por el vector 1A, entonces R va a ser alfa por 1m más beta por 1A. Como R es distinto de vacío, entonces, perdón, del vector nulo, digamos, entonces alfa y beta tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué razón? Porque si alfa y beta fueran iguales a 0, no puede ser que el vector nulo algo distinto del vector nulo como R no es el vector nulo, se escriba como 0, ¿cierto? Entonces alfa tiene que ser distinto de beta y distinto de 0. Luego R va a ser alfa por 1m igual a beta por 1a. Si resolvemos este producto vector escalar, me queda alfa, alfa m, igual a beta, beta a. Sí, solo sí. Los primeros miembros son iguales, es decir, las primeras componentes, perdón. Alfa es igual a beta. Y la segunda componente, alfa m igual a beta a. Por lo tanto, si alfa igual a beta, me queda beta m es igual a beta a, o alfa m igual a alfa a. Por lo tanto, si acá simplifico en estos alfa, me queda que m igual a con lo que demuestro lo que quería demostrar. Si son paralelas, sus pendientes son iguales. Esa es una implicación. Ahora nos toca la otra implicación. ¿Y qué es lo que tenemos que demostrar ahora? Fíjense lo que tiene. Si m es igual a A, R es paralela a S. Eso es lo que tenemos que demostrar, que es esta implicación de vuelta. No si solo si, hay dos implicaciones. Es decir, si m es igual a A, es trivial que los pares 1m y 1a sean iguales. Obvio. Porque 1 es igual a 1 y dijimos que m es igual a A, entonces los pares son iguales. Si esos vectores, en realidad esos pares son puntos del plano que caracterizan vectores, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si ambos vectores son iguales, los subespacios que generan esos vectores también son iguales. Es decir, el subespacio generado por 1m y el subespacio generado por 1a son iguales. Escrito de otra manera, W de R, los subespacios paralelos, perdón, W de R y W de S son iguales. Entonces, por definición de igualdad de conjuntos, en dos conjuntos como lo son WDR y WDS, que son subespacio paralelo en este caso, ¿no? Son conjuntos, los subespacios son conjuntos.
Entonces, si son iguales, uno está incluido en el otro. Es decir, W de R está incluido en W de S, que equivale a que R sea paralela a S por definición de variedades lineales paralelas que vimos la clase pasada. ¿Sí? Si el subespacio paralelo de R está incluido en su espacio paralelo a S, esto equivale a decir que R y S son paralelos, por definición de variedades lineales paralelas. Bueno, vamos a la proposición 2. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar en la 2? Que M es paralela a L. Acá tienen estas dos rectas, ¿no? X igual a P, ¿cómo se representa eso en el plano? Y acá tenemos X y acá tenemos Y. Imagínense que por acá está P. Esta recta es de ecuación X igual a P. Bueno, Q puede ser negativo o positivo. Imaginémonos que está por acá. Entonces, esta ecuación es la recta X igual a Q. No hace falta poner menos Q por más que sea negativo, porque con decir que P y Q son números reales ya está. Entonces, la recta M de ecuación X igual a P y la recta L de ecuación X igual a Q son paralelas. Eso es lo que hay que demostrar en la 2. Les dejo que miren y enseguida, en 2 minutos, alguien me explica cómo es la demostración de esa proposición.
Bueno, a ver quién me explica esta demostración.
¿Nadie? Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Eh, Mejor si alguien primero explica y si es que no resuelve la consulta, ahí lo trabajamos juntos. Bueno, ¿hay alguno interesado en explicar o no? No importa si se equivocan o algo no sale. Profe, ¿Eh? ¿puede ser que en la ecuación de M esté mal el subespacio paralelo y sea 0,1 en vez de 1,0? X igual a P, y tenés razón, porque esto es así. Es X igual a P, a ver, así. Esta es la ecuación X igual a P. Este, por supuesto, el puntito este que está acá, es el punto P. En realidad no es un punto, sino el punto es 0P. ¿No? Bueno, en su espacio paralelo tengo el vector 1 de X, 0 de Y. Es 0 de X, 1 de Y. A ver, vamos a usar otro color. Acá por acá está el punto 0,1. Acá es 0,1. Y el subespacio, o sea, multiplicándole a este vector por todos los números reales, genera todo este subespacio. Lo que pasa que el vector P0, que es este, le permite, con el vector P0 se trasladan todos los puntos de este subespacio y sale la ecuación de esta recta. Así que mi hija, te felicito porque te diste cuenta de eso. Bueno, muy bien. Entonces eso es lo que está mal. Y en X igual a Q está bien, ¿no? Sí, ahí está bien el 0,1. Q0, 0,1. Sí, acá no me había puesto mal, pero acá está bien. Bueno, ya que te diste cuenta de eso, seguro sabes cómo es la demostración. Bueno, intenta explicar, profe. Dale. ¿Cómo es tu apellido? Bueno, Mórtola. Muy bien, Mortela. Bueno, sean M y L dos variedades lineales de R2, ¿no? Tales que, bueno, los que teníamos definidas hoy, M se define como X igual a P, L se define como X igual a Q. Entonces, si las escribimos como variedades lineales, tenemos eso, que M es igual al vector P0 más el subespacio generado por el vector 0,1, y L es igual al vector Q0 más el subespacio generado por el vector 0,1. Bueno, siendo P y Q reales. ¿Puedo explicar mejor que yo? Mi hija no quería explicar todas las clases, ahora más. No, profe. Chiste nomás. Bueno, entonces dice que resulta trivial que ¿Qué significa el, resulta trivial? que es obvio, o Claro, sea, que es evidente. que es evidente, sí. Que es evidente, que es inmediato. En matemática, a ver, no va mucho eso de que es inmediato, porque lo que pasa es que no se trata de, a ver, no es exactamente lo que es obvio, porque en matemática muchas cosas pueden ser obvio para alguien y recontra difícil para otros. O sea, el hecho, por ejemplo, de una misma expresión matemática, si mira a un matemático investigador, a lo mejor le es obvio, y si mira a otro chico, un chico que está estudiando la secundaria, o cualquier otra persona, un abogado, lo que sea, con esto no quiero decir que los abogados no saben matemática, pero en realidad generalmente no, ¿no es cierto? Pero lo que en matemática resulta trivial es que es inmediato. Es decir,
Inmediato teniendo en cuenta qué cosa. Inmediato para quién. No, no importa para quién. Inmediato de acuerdo a toda la estructura de conocimiento que hasta ahora uno enseñó, digamos. Si se trata de un libro, por ejemplo, uno dice, es inmediato tal cosa. Y bueno, en lugar de decir inmediato, dice es trivial. Pero en función de todo el sistema de conocimiento previo al libro, digamos. Entonces, ¿y por qué es trivial que WM es esto que está acá? O sea, ¿por qué es trivial que eso es? Porque eso lo definimos arriba. No es que se define, se escribe la variedad lineal así. Claro, sí. Claro, porque pasa que la variedad lineal M está escrita a partir del subespacio paralelo 0,1, lo mismo que la variedad, perdón, el subespacio paralelo a M y el subespacio paralelo a L, ambos son subespacios generados por el vector 0,1, ¿no? Entonces, y después, si W de M y W de L son iguales, ¿qué pasa? Bueno, lo que dice ahí, por la definición de igualdad de conjuntos, W de M está incluido en W de L, porque son iguales. Y bueno, y después ya por la definición de variedades lineales paralelas, si W de M está incluido en W de L, es porque M es paralela a L. Sí, muy bien. Entonces, acuérdense de esta propiedad, ¿no? El conjunto A es igual al conjunto B si y solo si. Esto van a usar también en las otras demostraciones. A está incluido en B, conjunción o I, B está incluido en A. De la doble inclusión se desprende la igualdad, ¿no? Bueno, tercera demostración. Bueno, ¿qué es lo que hay que demostrar en la tercera? O sea, estas demostraciones son por ahí tediosas y un poquito largas algunas, pero todo se reduce a saber cómo se crea una variedad lineal, cómo recordar la definición de inclusión de conjunto, tener bien claro el subespacio paralelo de una variedad lineal y la definición de variedades lineales paralelas y perpendiculares. Bueno, la proposición 3 hasta acá vamos a mirar, y la 4 y la 5 le dejo que estudian ustedes, la analizan ustedes, porque se hace de la misma manera, digamos, no hay como nada nuevo. Entonces, la proposición 3 dice, si m es distinto de 0, la recta R es perpendicular a la recta S, que son las dos primeras, ¿no? La recta R igual a mx más n y la recta S igual a x más b. Entonces, esas rectas son perpendiculares y la pendiente de una es la opuesta de la inversa de la otra. O sea, si la pendiente A de esta es igual, y es igual a M, son paralelas. Pero para que sean perpendiculares, A tiene que ser 1 sobre M, que lo cambias de signo. Y 1 sobre M se escribe como M a la menos 1. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer en la demostración 3. Como vamos bien de tiempo y son temas importantes y las demostraciones se toman en los exámenes, etcétera, etcétera, les dejo otra vez que miren la proporción 3. En realidad esa es la primera parte porque la segunda parte está acá. Van a mirar primero la primera parte y en todo caso yo les explico la segunda. Miran, analiza y enseguida alguien me explica. Un varón tiene que ser porque ya explicó una chica recién.
¿Alguien que me quiera explicar? Profe, yo encontré un error. Ah, bueno, a ver cuál. En el primero dice R, o sea, la ecuación de R es I es igual a mx más n, es decir, R. Y en el segundo también dice R, pero en ese caso sería S. No, pero ese no es un error. Hay que buscar errores matemáticos, no tanto de notación. Esto uno se da cuenta fácil de eso. Sí. La cuestión está en... Bueno, ¿alguien que me quiera explicar? Y si llamo yo a alguien que me explique, o por lo menos que empiecen a explicar y después diga, bueno, yo acá no supe cómo seguir. Bueno, ahí nadie. Bueno, vamos a ir mirando entre todos, entonces ustedes me van contestando. Sean R y S dos variedades lineales de R2, tales que I es igual a mx más n, es decir, la ecuación, o sea, como escrita como variedad lineal de R, es 0n más el subespacio generado por el vector 1n, donde m es la pendiente, ¿no? Y de la S, que es esta que está acá, digamos, la recta S escrita como variedad lineal, es 0b más el subespacio generado por el vector 1a. Por supuesto que la pendiente tiene que ser distinto de 0 porque si no, no funciona. Y la pendiente de 0 tenemos el caso de i igual a n, que es el caso de la recta que ya vimos, ¿no? Bueno, supongamos ahora que R es paralela a S. Luego, ¿por qué dice supongamos que R es paralela a S? Perdón, que R es perpendicular a S. Porque eso se intenta demostrar, ¿o no? Claro, esa es la hipótesis de lo que se quiere demostrar. Luego, W, ¿y por qué dice esto? Luego W de R es perpendicular a W de S. ¿Por qué si dos rectas son perpendiculares, los subespacios paralelos son perpendiculares también? O sea, acuérdense que dos rectas, R y S son variedades lineales. Si hay dos variedades lineales, que en este caso son dos rectas que son perpendiculares, obviamente sus subespacios paralelos también van a ser perpendiculares. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser los subespacios paralelos? Esto es así, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, así, ¿no? A ver, yo tengo un subespacio paralelo, por ejemplo, subespacio sí o sí o sí o sí o sí pasa por el origen. Entonces, este sería, por ejemplo, uno de los subespacios, cualquiera, ¿no es cierto? Supongamos que este es W de R. Y el otro subespacio es W de S, que es perpendicular a W de R. Esta es W de S. ¿Sí? Los dos subespacios perpendiculares pasan por el origen. Ahora bien, la variedad lineal paralela al subespacio W de R, o sea, la variedad lineal, ¿cómo se llama esa variedad lineal? Esta es paralela a W de R, ¿cómo se llama? ¿No? Es R. R, por supuesto. Es la variedad lineal R. Por eso tiene un subespacio paralelo W de R. Esto
estos chicos tienen que manejar bien porque si no, no podemos avanzar. Voy a avanzar yo solo y ustedes se van quedando. Bueno. Y otra variedad lineal, que por supuesto cada elemento del subespacio WDR se traslada a partir de este vector que está acá, ¿no es cierto? Este que estoy marcando acá. Bueno, y otra variedad lineal, la variedad lineal S, que no sé cuál es, pero imaginémonos que es esta, que es paralela a WDS, que se llama S, obvio. ¿Sí? Entonces, si los subespacios paralelos de ambas variedades lineales son perpendiculares, dichas variedades lineales son perpendiculares también. ¿Sí? Entonces, por eso se escribe esto. Luego, ¿qué significa eso? Es decir, para todo R perteneciente a WDR, para todo S perteneciente a WDS, ¿qué es R y qué es S? ¿Qué son? Espacios vectoriales, subespacios vectoriales, elementos de un subespacio vectorial, número, vector, ¿qué es? ¿Qué son R y S? Vectores, son vectores. Muy bien, son vectores. ¿De dónde? ¿Vectores de dónde? De R, de R2, de R3, perteneciente a quién? De R2 pertenecientes a los subespacios WDR y WDS. Muy bien, muy bien. Miren que estoy yendo con ustedes como maestro de jardín de infantes, porque a cuenta gota voy diciendo que esta cosita, que esta otra cosita, ¿qué significa esto? ¿Quién le va a enseñar así? La universidad medio que ya no se estila eso, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que le quiero decir con esto es que yo le meto ficha y a las clases y ustedes tienen que meter ficha al estudio para poder levantar el número de aprobados. Aunque la verdad que el recuperatorio bastante mejor que el parcial. Bastante, en el parcial aprobaron un poco, pero en el recuperatorio bastante aprobaron. O sea, mucho más que en el parcial, así que eso me pone contento. Bueno, entonces, si esos dos vectores son elementos de ambos subespacios paralelos, a la variedad lineal R y a la S, entonces el producto escalar es cero porque son vectores perpendiculares. Si ambos subespacios paralelos son perpendiculares, los vectores que pertenecen a esos subespacios también son perpendiculares. Entonces, ¿qué significa eso? Si esos vectores son perpendiculares, entonces los vectores 1M y 1A también son perpendiculares porque están sobre la recta, sobre la recta WDR y WDS, que son rectas, que pasan por el origen. Son subespacios paralelos a dos variedades lineales R y S. Entonces, 1M, que es el vector que genera ese subespacio, y 1A, que es el otro vector que genera el otro subespacio, son perpendiculares, por lo tanto el producto escalar es cero. ¿Y cómo se resuelve el producto escalar?
multiplicando componente a componente, o sea, 1 por 1 más m por a. 1 por 1 más m por a es 0. Por lo tanto, 1 por 1 es 1, pasando el otro miembro me queda m por a igual a menos 1. Como m distinto de 0, existe m a la menos 1, tal que m a la menos 1 por m es igual a 1. M es un número real. Como no es 0, existe su inverso que se llama m a la menos 1. Y como estamos trabajando sobre cuerpos de los números reales, m a la menos 1 por m igual a 1. Por lo tanto, tomamos esta igualdad y multiplicamos ambos miembros por m a la menos 1. M a la menos 1 asociamos con m a la menos 1 por m por a es menos 1 por m a la menos 1. M a la menos 1 por m es 1. Por a es igual a menos m a la menos 1. Porque menos 1 por m a la menos 1 es menos m a la menos 1. Y 1 por a es a igual a m a la menos 1. Es lo que queríamos probar bien. ¿Sí? Acá está la otra parte de la proposición 3. Acuérdense que la proposición 3 era una doble implicación. Si R es perpendicular a S, A es igual a, las pendientes son estas, digamos. A igual a menos M a la menos 1. Y si A igual a M a la menos 1, entonces R es perpendicular a S. Que es lo que tenemos que probar ahora. Que es esta parte. Léanla, analícenla y enseguida conversamos entre todos. Pero traten de que alguno me explique. No es tan difícil esto. Esta es re fácil esta parte. O sea, estamos acá por demostrar de la proposición 3 la implicación de vuelta.
Bueno, ¿alguien me explica? ¿Alguien? Estamos flojos en esto, ¿eh? Variedades lineales medio flojetes y venimos. A ver qué cosas no entienden de acá. ¿Hay algo que no se entienda acá? ¿O no leyeron, o están cansados, o no entienden nada? ¿Cómo es el asunto? Profe, en la parte de abajo, ya casi llegando al final, que dice alfa por beta menos alfa por beta, y entre paréntesis, m a la menos 1 por m. Ese m a la menos 1 por m, ¿de dónde salió eso? No entendí bien. Hipótesis, hijo, mira, acá. Ah, bien, bien. El reemplaza por A. Ok. Acá lo que hace es S pertenece a W de S y R pertenece a W de R. Entonces S es alfa por 1A, porque 1A es el vector que genera todo el W de S. Acá es S, ¿no? Y R es beta por 1M. Le explico rápido porque es la misma idea de lo que vimos anteriormente, ¿ya no? El producto escalar, ¿cómo se forma ahí? Se halla el producto escalar entre estos dos vectores, el vector R y el vector S. R es alfa, porque alfa por 1 alfa, alfa por A, y beta por 1 beta, beta por M. Entonces, producto escalar alfa beta más alfa por A por beta M, alfa beta más alfa, y en lugar de A pongo menos M a la menos 1 por beta M,
M por M a la menos 1 es 1. Alfa beta menos alfa beta es lo que me queda y eso es 0. Y el producto escalar es 0. Significa que los subespacios paralelos a R y a S son perpendiculares y por lo tanto R es perpendicular a S. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ahí. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, entonces vimos demostración de las 3 primeras, les dejo las otras para que revisen. Y seguimos con la ecuación vectorial de una recta. O sea, ahora vamos a empezar a estudiar distintas ecuaciones de una recta en el plano. Así como la ecuación, ya conocemos la ecuación explícita, ahora vamos a estudiar otra. Por ejemplo, la ecuación vectorial. Bueno, sean B y W pertenecientes a R2 fijos, o sea, dos números, un par ordenado, un vector, y sea la recta R incluida en el plano R2, una variedad lineal de dimensión 1, es decir, una recta, tal que la ecuación de la recta R se escribe como W más el subespacio generado por B. Entonces, la ecuación vectorial de R está dada por esa otra ecuación de la recta R, además de la explícita que ustedes ya conocen. Va a ser el punto W o el vector W más lambda por B. ¿Sí? Acuérdense cómo con el vector B, cómo se genera todo su espacio paralelo a la recta S, multiplicando por todos los escalares. ¿Sí? Bueno, ejemplo. Sea W el vector menos 1, 5, sea B el vector menos 3, 1. Entonces la ecuación vectorial de la recta va a ser z igual a menos 1, 5 más lambda por 3 menos 1. ¿Sí? Con lambda si es real, ¿no? Número real. Eso se ve acá. El vector B, que lo tengo acá en azul fuerte, ¿sí? Tiene su extremo en menos 3, 1. ¿Sí? Con ese vector yo genero todo el subespacio paralelo a R con el vector B. A ver. Con este vector, menos 3, 1, genero todo el subespacio paralelo al vector R, porque con el vector B, el conjunto generado por el vector B es el subespacio paralelo a R, ¿no?
Eso es lo mismo que ya venimos dando, pero bueno. Luego tengo el vector W, que es el verde que está acá, de componente -1, 5. ¿Sí? Ese es el extremo del vector W que tiene origen en el origen de coordenadas. Entonces, la variedad lineal, bueno, a ver, este es el vector, claro, lambda por W va a ser este otro vector, y al vector W le sumo lambda por W, lambda por B, perdón. Acuérdense que B es este vector que está acá. Lambda es todo el subespacio no es, perdón, la variedad lineal R, ¿no? Porque al vector B lo traslado a partir del vector W, por supuesto que se traslada paralelo a W, y si a B lo multiplico por cualquier número real, se agranda o se achica, cambia de sentido, etcétera, y genera todas las rectas rojas, que es la variedad lineal. Entonces, R se puede escribir como W más lambda por B, ¿no? ¿Se entiende eso? Es lo mismo que venimos dando. Yo les expliqué ya de la primera clase todo esto desde su espacio paralelo, a la variedad lineal, etcétera. Fíjense a ver si entienden bien eso. Y si no me quieren preguntar, no hay problema. Bueno, no hay consulta entonces. Bueno, y de ahí, como les decía, vamos pasando a otro tipo de ecuaciones. Por ejemplo, las ecuaciones paramétricas de la recta. Sea la recta R incluida en R2, la recta cuya cohesión vectorial es, vimos recién, ¿no es cierto? R, paréntesis, Z igual a W más lambda por B, con lambda un número real. Si Z igual a XY, o sea, en lugar de Z ponemos XY, que son las componentes de cualquier vector del plano R2. XY es un vector cualquiera, exactamente cualquiera que se me ocurra de R2. W es un vector de componentes AB y B es un vector de componente X sub B e Y sub B. Así lo llamamos, lo podemos llamar H y M también si queremos. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, pero poniéndole los nombres a Z, W y B, que son los nombres que le atribuimos acá abajo, va a ser X igual a B más lambda por X sub B por Y sub B, coma Y sub B, para cierto lambda real. Entonces, ¿cómo sumamos estos dos vectores? Va a ser la primera que A más lambda por X sub B va a ser la primera componente. Y la segunda va a ser B más lambda por Y sub B, por X sub B, perdón. La segunda componente. Luego, por igualdad de vectores,
primera componente, que es x, va a ser igual a más lambda por x sub b. Y la segunda componente de acá va a ser la segunda componente de acá. Es decir, y va a ser igual a b más lambda por y sub b. Y esas son las que se conocen como ecuaciones paramétricas de la recta R, del plano. Ustedes, por ejemplo, en el práctico, se le va a dar, por ejemplo, la ecuación vectorial. Y a partir de la ecuación vectorial, ustedes van a obtener la ecuación paramétrica y viceversa, ¿no? Y después otras ecuaciones. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta. Vemos que si x sub b es 0 o y sub b igual a 0, ¿sí? La, si y sub b es igual, le queda a e igual más lambda por y sub b distinto de 0. Acá es lambda porque x sub b es 0, ¿no? Y entonces acá lo que se tiene es la ecuación vectorial de una recta por un lado y otra recta perpendicular al eje x. Y acá lo mismo, si y sub b es 0 y x sub b es igual a 0, se tiene acá una recta x igual a a más lambda por x sub b distinto de 0 con la recta igual a b, que es paralela al eje x, ¿no? Si ambos son 0, se reemplaza x sub b y sub b de acá, ¿no? De la ecuación vectorial. Si ambas son 0, se anula esto y se anula esto, porque lambda por 0 es 0, lambda por 0 es 0 en ambos casos, y queda la ecuación de un punto. O sea, x va a ser igual a a e y va a ser igual a b. ¿Sí? ¿Sí? Acá. X igual a a e igual a b, y entonces ahí tenemos el punto AB. Es decir, la recta va a ser el conjunto formado por un solo punto, ¿no? Para el ejemplo dado antes, teníamos que R es la recta del plano cuya ecuación vectorial es z, esto ya habíamos visto recién, z igual a menos 1,5 más lambda por menos 3,1. Acuérdense que a z lo reemplazamos por las coordenadas de un punto cualquiera del plano R2 e igualamos componente a componente, y va a ser la primera componente, que es x, va a ser menos 1 más lambda por menos 3. Y la segunda componente, que es y, va a ser 5 más 1 por lambda, que es lambda. Y estas son las ecuaciones paramétricas de esa recta de la cual conocíamos la ecuación vectorial. Bueno, otras ecuaciones, como les decía, vamos a ir estudiando varias ecuaciones, cómo pasar de una a otra y esas cosas. Si tenemos las ecuaciones paramétricas acá y x sub b e y sub b distinto de 0. Vamos a considerar esa posibilidad porque en la primera anterior o en la anterior de la anterior estudiamos cuánto x sub b son 0, considerando 0, considerando 0 en caso de un punto, ¿no? Ahora, si ambas componentes del vector b son distintos de 0, despejando lambda de ambas ecuaciones, despejo lambda acá, como me va a quedar la a, que está sumando, pasa restando, y x sub b, que está multiplicando a lambda, pasa a dividir acá. Entonces lambda va a ser x menos a sobre x sub b de una ecuación, de esta ecuación, ¿no? Y de esta otra ecuación, lambda va a ser y menos b sobre y sub b. Y x sub b e y sub b son igual a 0. Como lambda es igual a lambda, entonces resulta que esta ecuación y esta ecuación son iguales. En realidad no son ecuaciones esas, sino expresiones, ¿no? Resulta que x menos a sobre x sub b es igual a y menos b sobre y sub b. Haciendo ese pasaje de términos que hicimos, ¿no?
acá de esta ecuación que recién acabamos de obtener, despejáramos y, entonces este I sub b va a pasar, que está dividiendo ahí, va a pasar a multiplicar a este otro miembro. Y este menos b que está restando va a pasar a sumar en este otro miembro. Por lo tanto, yo lo hago paso por paso porque estas son cosas demasiado sencillas y pasajes de términos comunes. Entonces, iba a ser I sub b sobre x sub b por x menos a más b. Distribuyendo me queda I sub b sobre x sub b por x menos I sub b sobre x sub b por a sumado b. Ahora, I sub b y x sub b, acuérdense que son las componentes de un vector, que son números reales. Los vectores son elementos de R2. Por lo tanto, en lugar de, para mejorar la escritura, la notación, digamos, en lugar de I sub b sobre x sub b, podemos llamar a eso m. Y menos a por I sub b sobre x sub b, I sub b, x sub b y a son números reales. Y acuérdense que estamos trabajando en el cuerpo de los números reales, por lo tanto el cociente de números reales es un número real y el producto de números reales también es un número real. Por lo tanto, esa n a menos a por I sub b sobre x sub b, a todo eso que es un número, lo llamamos n. Y entonces me va a quedar, reemplazando acá, ¿no? M por x menos n más b lo puedo escribir como mx más n. Porque todo esto en realidad es un número, ¿no? Y entonces, de esta manera, obtenemos lo que nosotros ya conocíamos como la ecuación explícita de la recta en R2, que es igual a mx más n, siendo m y n números reales fijos, m la pendiente y n la ordenada al origen. Bueno, nos queda todavía bastante. Bueno, ¿cómo se obtiene la ecuación implícita o general de la recta? A partir de esa ecuación explícita, que es igual a mx más n, pasamos todo al otro miembro, esta ahí que está sumando pasa al otro miembro restando. Con solamente pasaje de términos hacemos todas estas cosas. Entonces, mx me queda con su signo que está en ese miembro, más n me queda con su signo, y pasa como menos i, igual a 0. Y llamamos a m, llamamos b a menos 1, y llamamos c a n, ¿sí? Para mejorar la escritura nomás, y evitar este signo negativo acá y organizar mejor la escritura, entonces la ecuación implícita o general de R va a ser, en lugar de m pongo a por x más b por i más c igual a 0. De hecho, esta es una ecuación, esta que estoy marcando acá también es una ecuación implícita o general de la regla. Pero por supuesto que escrita así está como más general y como más organizada la escritura, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá o me siguen todavía o están un poco perdidos? ¿Sí? ¿Me sigue todavía? Bueno, para el ejemplo dado teníamos las ecuaciones paramétricas de la recta R, menos 1 menos 3 por lambda e igual a 5 más lambda. Despejando lambda a ambos miembros,
me queda x más 1 sobre menos 3 es igual a y menos 5. Distribuyendo menos 3 me queda y menos 5 va a ser menos un tercio de x menos un tercio. Y pasando el 5 al otro miembro y sumando con menos un tercio, me va a quedar que y va a ser igual a menos un tercio de x más 14 tercios. Esa es la ecuación, esta es la ecuación explícita. Luego, para ya la implícita, ¿cómo hacemos? Sacamos, por ejemplo, los 3 del denominador multiplicando por 3 ambos miembros. 3 por y va a ser 3 por menos un tercio, vamos a multiplicar por menos 3. Entonces, menos 3 por i va a ser menos 3 por menos un tercio. 3 se simplifica con 3 y me queda x. Menos 3 por 14 sobre 3, simplifico los 3 y me queda menos 14. Haciendo pasaje de términos, poniendo todo en un solo miembro e igualando a 0, me queda este menos 3i lo pasa al otro miembro con positivo. X más 3i menos 14 es igual a 0. Y esa es la ecuación explícita, implícita o general de la recta R, digamos. O sea, son distintas formas de escribir. A la recta R la puedo escribir como variedad lineal, como vimos anteriormente, o de acuerdo a sus ecuaciones paramétricas, o lo podemos escribir según su ecuación explícita, o la podemos escribir, porque es una recta, ¿no?, de acuerdo a su ecuación general o implícita. Bueno, ya nos faltan 10 minutos y no llegamos con estos temas que merecen un tratamiento aparte. Así que bueno, vamos a dejar acá. Si tienen alguna pregunta para hacerme o si no, nos vemos el jueves.